Conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros por vuestra parte quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se prostraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Señor Jesús. Este jueves pasado se hacían los 40 días de la Pascua, con lo cual era el día de la Ascensión. Siendo día laborable, pues se pasa al domingo, pero sería el jueves pasado, esta fiesta. Una fiesta que es una fiesta un poco extraña y que a algunos les cuesta de entender. Jesús, ya que después de estas 40 días de apariciones, donde se aparece varias veces a los apóstoles, se aparece a muchos discípulos, Pablo lo dirá, que él conoció hasta aquella aparición en que se apareció a 500 discípulos. Y muchos de estos todavía viven, decía él, y esto lo decía unos cuantos años ya después de esto. Él fue conociendo a todos aquellos que habían conocido a Cristo y se informaba con avidez de todo lo que Cristo había enseñado y dicho. Y tenía una capacidad inmensa para absorber toda esa doctrina de Cristo. Tanto es así que todo el mundo considera a Pablo el mejor intérprete de Cristo. Mucho mejor incluso que los demás apóstoles. Y lo coge al vuelo, lo coge enseguida. A otros les costará, como a Pedro, que algunas cosas le cuestan. Claro que es mucho más erudito en la fe y en muchas otras cosas Pablo que Pedro. Pero siempre la cabeza visible será Pedro. Y el Papa actual es el sucesor de Pedro y Pablo, de los dos, porque los dos murieron mártires en Roma en la persecución de Nerón. Bien, Jesucristo está estos 40 días apareciéndose a unos, a otros, ahora aquí, ahora allí, y llega ese día 40 y es la despedida. Esa despedida en que da la última orden a los apóstoles. Esto sale mejor explicado en el Evangelio de San Mateo, hemos leído el de Lucas. Id por todo el mundo, anunciad el Evangelio a quien crea y se convierta, a bautizarlo y enseñarle a guardar todo aquello que yo os he mandado. Aquí nos lo dice de otra forma, que es ese proclamar la conversión para el perdón de los pecados, hablando de Cristo y de lo que enseña Cristo. Aunque en el fondo es lo mismo, pero explícitamente está mejor explicado en Mateo, pero es lo mismo en el fondo. Empieza esa misión de la Iglesia, pero antes de irse les advierte: quedaos en Jerusalén. Allí esperad que os enviaré, haré que mi Padre os envíe el Espíritu Santo. Y es que sin el Espíritu Santo falta la fuerza realmente que Dios da para la evangelización y para la vida cristiana. Eso nos recuerda que también Pentecostés, el don del Espíritu Santo, es el don de la confirmación. Bueno, lo que pasa es que aquí en la mentalidad del español, esto de confirmación suena cosa muy rara, confirmar el bautismo. Queda mucho más claro en los demás idiomas. La crismación, el hacerse de Cristo, el consagrarse por el aceite a Cristo. Es muy curioso porque en Hechos de los Apóstoles aparecen los dos sacramentos.
Cuando bautiza un diácono, Felipe, por ejemplo, solo hay el bautismo. Cuando lo hacen los apóstoles, primero bautizan, después invocan el Espíritu Santo sobre los que han sido bautizados para que baje sobre ellos este Espíritu Santo, excepto en un caso, y es ese caso curiosísimo, en el cual Pedro no quiere bautizar a unos paganos que se convierten, porque piensa que mejor primero que se hagan judíos y después ya los bautizarán. Y el Señor envía el Espíritu Santo como ellos lo recibieron en Pentecostés, lo envía a ellos, a estos paganos. Y entonces se da cuenta cómo negar el bautismo a los paganos, aunque no sean judíos, si ya han recibido el Espíritu Santo, cuando no podrían recibirlo, como una burla del Señor a Pedro. Tú no quieres actuar, actúo yo por mi cuenta, y ahora te obligo a que los bautices. Realmente esto ha pasado muchas veces en la historia. A veces los cristianos nos han costado entender algunas cosas, y el Señor nos las había explicado, nos lo había dicho, pero nos costaba entenderlas, y nos cuesta. Hoy en día nos cuesta mucho entender algunas cosas también. Y precisamente el gran problema es que a veces las entendemos al revés. Cuando lo único importante es Cristo, entendemos que lo único importante es ser buena persona y no ser cristiano. Lo entendemos al revés de lo que Cristo enseña, pero no nos damos cuenta. Y hemos de pedir al Espíritu Santo que nos ilumine una y otra vez y que trabajemos para la gloria de Dios, no solo para un bien aparentemente humano, que al final no lleva a nada, sino para el bien que Dios quiere, que es la conversión, que es el vivir en cristiano, que es la vida eterna. Bien, Jesús nos advierte que enviará, nos promete el Espíritu Santo. Domingo que viene lo celebraremos. El don del Espíritu Santo a la Iglesia. El Espíritu Santo que enseñará aquello que no hemos entendido, que irá interpretando bien lo que es Cristo, nos recordará aquello que Cristo enseña y nos dará esa facilidad para vivir en cristiano por medio de los sacramentos en los cuales actuará de una forma especialísima el Espíritu Santo, donde Cristo se nos hará presente y actuará por medio del Espíritu Santo en nosotros. Pero para eso hay que estar abiertos a Él. Para eso hay que querer ser cristianos, para eso hay que convertirse y vivir en gracia. Y eso quiere decir pedir a Dios perdón por nuestros pecados y querer vivir como Dios enseña. Por eso la conversión para el perdón de los pecados. Esa conversión y ese perdón se dan por el bautismo y después del bautismo por el sacramento de la penitencia. Jesús se va al cielo, pero no es como algunos piensan y piensan mal. Mira, Jesús sube, desaparece entre las nubes, tercera estrella a la derecha y ahí está el cielo. Tanto que llegó a decir, un pobre loco, un protestante que decía, sí, porque los rusos ya han descubierto y han enviado una nave y ha llegado hasta el cielo. Y después del cielo visitó también el infierno, porque están cerca del cielo al infierno. Y dices que no es tercera estrella a la derecha, en plan Peter Pan, es otra historia. Es fuera de la creación está el cielo y el infierno y el purgatorio, no en la creación. Es ese otro lugar fuera de lo que conocemos aquí. Y desde aquí no se llega. Se llega en Cristo, después de la muerte. Y después sí, habrá la resurrección de los muertos y un día resucitaremos en cuerpo y alma. Pero de momento, hasta el momento final, que hayan cielos nuevos y tierra nueva, vamos solo con el alma al cielo o al purgatorio o al infierno. Y todo según nuestra respuesta a la gracia de Dios que nos quiere salvados, redimidos, pero que al final depende de nuestra respuesta a la gracia. Dios actúa mucho, pero si le decimos que no,
estamos perdidos. Si le decimos que sí, podremos ir por el camino que Él quiere. Y de eso dependerá mucho esa respuesta al Espíritu Santo en nosotros, que veremos domingo que viene. Hoy Él va y se sienta a la derecha del Padre, que es una forma de decir, Él tiene la misma autoridad que el Padre. Él está con el Padre, es su Hijo. Él tiene todo el poder de Dios y es Dios mismo, el Dios que se ha hecho hombre para la salvación de todos los hombres. Pero el Dios que te creó sin ti, como decía San Agustín, no te salvará sin ti. Tú has de dar respuesta positiva a Dios para que aquello que quiere hacer en ti lo pueda hacer, para que la salvación de tu alma se haga realidad, para que tu santificación se ponga en acto, para que un día puedas ir con Él al reino de los cielos.